Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 14 de junio de 2019. Bueno, esta semana vimos lo que tradicionalmente se conoce en el mercado como euforia, luego del anuncio de la fórmula Macri-Pichetto para las elecciones presidenciales. Vimos que el mercado tuvo esta reacción alcista que llevó al Merval a superar en pesos los 40.000 puntos. O sea, es récord histórico del Merval en pesos, con subas que llegaron a superar el 6% por día. A ver, ¿qué análisis podemos hacer de esto? Primero que nada, los mercados financieros viven de descontar lo que creen que va a suceder durante los próximos 2 años, ya que incluso en los países desarrollados pensar más de 2 años a futuro es algo demasiado incierto. Así que evidentemente el Merval está descontando algo a través del movimiento de este precio. ¿Y qué es lo que está descontando? Bueno, así como muchas veces se dice que las personas votan con los pies, yéndose de aquellos países o de aquellas regiones que no son prósperas para ir a aquellos lugares donde tienen más prosperidad, podemos decir que los mercados financieros votan con los precios. Entonces, lo que vemos acá es que, podríamos decirlo, el mercado argentino ya votó por la fórmula Macri-Pichetto, ya que la considera una alternativa mucho mejor que la fórmula Fernández-Fernández, ya que cuando se anunció esta última fórmula, vimos que el mercado no se movió, no reaccionó, pero cuando se anunció la fórmula Macri-Pichetto, bueno, tuvimos récord histórico del Merval en pesos, y como el dólar no se movió, también tuvimos una recuperación importante del Merval en dólares. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar de ahora en adelante? Que en base a la expectativa que el mercado vea de que la fórmula Macri-Pichetto se imponga en las elecciones, bueno, se irá moviendo en consecuencia con ello, ya que a pesar de que José Luis Esper, que también es candidato a presidente, es un candidato que podríamos decir que es amigable con los mercados, bueno, el mercado evidentemente descuenta a través de sus precios que José Luis Esper no tiene chances de ganar las elecciones, y por eso es que no se movió nada cuando Esper anunció su candidatura, pero sí se movió, y como vemos, muchísimo cuando, bueno, Macri confirma la fórmula junto con Pichetto. Así que bueno, de ahora en adelante uno puede decir, bueno, ahora tenemos mucha más certidumbre de la que teníamos antes, y por lo tanto podemos esperar que las acciones argentinas, los precios de las acciones argentinas se vayan moviendo en base a la expectativa que tengan sobre el resultado de las elecciones y si la fórmula de Macri-Pichetto va a ser ganadora o no. Ahora bien, uno puede decir, ok, el Merval está en récord histórico en pesos, es tarde para entrar ahora, ya está todo muy caro. La respuesta, como siempre, es depende de nuestra percepción subjetiva del riesgo, ya que no existe, o sea, a pesar de que existen medidas objetivas del riesgo o matemáticas del riesgo, como puede ser la desviación estándar, lo cierto es que a la hora de invertir, y sobre todo a la hora de invertir en renta variable, lo que importa es nuestra percepción subjetiva del riesgo. Entonces, si yo exijo a las acciones un menor rendimiento que el que yo espero que tenga el mercado, entonces tiene sentido entrar, y de lo contrario no. Vamos a ponerlo por un ejemplo. Si yo estimo a través de mis análisis, a través de encuestas que leo, a través de analistas a los que leo, si yo estimo que si, por ejemplo, Macri y Pichetto ganan las elecciones, las acciones el año que viene, o en lo que quedan de este año y el año que viene, van a subir, pongámosle por caso, un 20% en dólares, para medirlo en dólares y que sea más fácil de entender, yo puedo decir, bueno, si yo espero que las acciones tengan un rendimiento de alrededor de un 20% en dólares, pero yo me siento satisfecho, o sea que yo exijo un rendimiento, por ejemplo, del 15% en dólares, para poner un ejemplo, como el rendimiento que yo exijo a las acciones es menor al rendimiento que yo espero que tengan las acciones, entonces tiene sentido comprar acciones argentinas. Caso contrario, si yo digo, no, yo solamente me siento satisfecho con un rendimiento del 30% en dólares, pero yo estimo que el Merval va a tener un rendimiento del 20%, entonces no tiene sentido que yo invierta en acciones, porque el rendimiento que yo espero que vayan a tener es menor al que yo exijo por el riesgo que para mí subjetivamente me implica la inversión.
Esto está mucho mejor explicado en el informe escrito, así que pueden verlo, el link está en la descripción del video. Entonces, ¿tiene sentido comprar acciones argentinas? Evidentemente que tiene sentido, siempre y cuando mis expectativas y lo que yo estimo que va a pasar con el Merval durante lo que resta del año y el año que viene, es que va a tener un rendimiento mayor al que yo exijo como inversor. En ese caso, las acciones están baratas. Si yo creo, por ejemplo, que va a ganar un candidato que no es amigo de los mercados y que las acciones no van a tener un rendimiento medido en dólares, por ejemplo, que sea satisfactorio durante el año que viene, entonces no tiene sentido que yo invierta en acciones, porque el rendimiento que yo espero que las acciones vayan a tener es menor al rendimiento que yo le exijo a este tipo de inversiones. Así que tengámoslo muy en cuenta, porque es en base a nuestras expectativas y a nuestras exigencias en las cuales nosotros nos basamos para realizar una inversión en acciones. Esto, como les dije, está todo mucho más explicado en el informe escrito. Y pasando brevemente a Wall Street, lo que vemos es al S&P que está a un 2% del récord histórico. Vemos que tuvo una semana muy tranquila, pero que se mantiene en la zona de los récords. Y obviamente no lo voy a negar, lo cierto es que a pesar de que estamos muy cerca de los récords históricos, hay mucho miedo, hay cautela en Wall Street, principalmente por el crecimiento económico, que se teme que haya una recesión, las tasas de interés que se considera que están muy altas y que se espera que la Fed las baje, se teme también por una escalada inflacionaria, se teme por la guerra comercial con China y que esto empiece a escalar y que se transforme en un conflicto mucho mayor, se teme por la deuda que tiene el gobierno, que tiene tanta deuda como su PBI, tiene 22 trillones de dólares de deuda, se teme por el déficit fiscal de Estados Unidos, se teme por la curva de tasas invertida, se teme por la enorme cantidad de deuda corporativa que han tomado las empresas durante los últimos años, y se teme también porque están empezando a salir a bolsa muchas empresas como Uber, como Lyft, como Beyond Meat, que son empresas que han salido a bolsa con pérdidas. Entonces se teme que estemos entrando en el final de la tendencia alcista. Todo esto, como esto se lo estoy diciendo yo, que estoy acá en Argentina analizando las acciones, es evidente que ya está incorporado en los precios. Si todo esto de lo que yo les estoy hablando es de público conocimiento, es evidente que el precio de las acciones en este momento refleja todos estos miedos. Y esa es la razón por la cual cualquier buena noticia que contradiga estos miedos es alcista para los mercados. Por ejemplo, un balance que venga mejor de lo esperado, el crecimiento económico que venga mejor de lo esperado, la recesión que se aleje en el tiempo, la curva de tasas que no provoque recesión económica, un acuerdo comercial con China, una baja de tasas de interés por la Fed. Todo eso sería algo alcista para los mercados porque se está descontando escenarios de mucho miedo y de mucha cautela. Así que, al menos en mi caso, sigo siendo alcista en Wall Street, ya que todos los miedos se encuentran incorporados en los precios, y seguiré siendo alcista con Wall Street a menos que obviamente ocurra algún hecho muy inesperado y negativo que afecte negativamente las evaluaciones de las empresas, lo cual todavía no es el caso. Así que bueno, sigo siendo alcista con Wall Street y sigo siendo cauteloso con Argentina, pero bastante más positivo en base a lo que el mercado actualmente ya me está mostrando. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocare.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocare.com.ar.